Hoy vamos a revisar un lado distinto al que hemos venido revisando en estos últimos podcasts. Y es que la invitada de hoy viene de una agencia de publicidad. Y es algo muy interesante porque queremos ver cómo ha ido evolucionando la forma de comunicar de las agencias de publicidad con las marcas y cómo se ha ido incorporando el marketing de influencers. Mi invitada de hoy es una amiga que conozco hace mucho tiempo, que la quiero muchísimo. Ella es una crack, una profesional con más de 10 años de experiencia liderando campañas 360 de marcas de retail. Ella ve marcas como Totus, ha visto marcas como Belcor, Cencosud, Entel, y sin más preámbulos le doy la bienvenida a Angie Valiente. Bienvenida. Gracias Meli, gracias por pensar en mí e invitarme. Ay, Angie, es un gusto tenerte aquí después de tiempo que no... O sea, después de tiempo que no nos vemos, creo que en verano nos vimos un par de veces. Siempre, en verano, sí, en verano en la playa. Pero hace tiempo que no trabajamos juntas. Bueno, también hemos trabajado juntas. Seguimos amigas, trabajando juntas. Sí. Pero bueno, Angie y yo trabajábamos en Belcorp juntas. Ella se sentaba al frente mío. Muy lindo. Buenas épocas. Buenas épocas. Muy divertida, Angie, muy divertida. Gracias. Hemos tenido grandes encuentros juntas. Sí, y muchos aprendizajes sobre todo. Muchos aprendizajes en el trabajo y en la vida. La vida personal, exacto. Ya, ahora te voy a hacer como algunas preguntitas para poder ver, básicamente la entrevista lo que quiero plantear es cómo el marketing de influencers se ha incorporado en las estrategias de publicidad. Entonces, me gustaría que me cuentes un poquito cómo ha cambiado el trabajo de una agencia de publicidad con la intervención de estos nuevos agentes. Bueno, ya nuevos no, tienen más de 10 años, pero cómo ha ido cambiando el marketing tradicional con el marketing de influencers, ¿no? Mira, hace años, 10 años, 9, 8, las influencers o el marketing influencer se tomaba como un puntito más o un check a tu estrategia, ¿no? Era bien como sutil. Hay una chica que habla de belleza, ¿no? Ya hay que mandarle un unboxing. Y en verdad ahí quedaba. Hoy en día el protagonismo que tienen es tal cual para ponerlas dentro de mi ecosistema digital. O sea, dentro de mi estrategia digital yo las considero hoy en día como un pilar, como una plataforma, tal cual Facebook, tal cual Instagram y demás. Y la relevancia y cuánto te mueve la aguja es muy importante y si no se considera, en verdad, no estás integrando de manera correcta todos los puntos que tienes. Claro, no, antes se tomaba como hay que hacer una estrategia de influencers PR, ¿no? Como un punto más PR y no era parte del 360. Yo me acuerdo haber sufrido en ciertas campañas porque yo decía, pero eso tiene que ir dentro del 360. Entonces se veía el 360 de la campaña y influencers era una patita aparte, ¿no? Exacto. 2 menciones, link aquí que te lleva a la web y ya. Y no, hoy en día no, es más, es parte de un funnel, hay un mix de influencers, para algo sirven las macro, para algo sirven las micro, entonces todo está pensando estratégicamente y cada perfil se tiene que sumar para lograr un objetivo puntual, ¿no? Claro. Y cuando hacen una estrategia, ¿qué es lo que buscan de los perfiles de influencers? O sea, yo creo que va a depender igual del objetivo, pero en macro, ¿qué es lo que están buscando de un influencer? Mira, nosotros para buscar influencers, lo primero, y suena como repetitivo porque hemos escuchado tu podcast antes y otros, es en verdad la credibilidad. Claro. O sea, para mí, el perfil que dentro de una mesa de pimponeo creativa con el equipo de social media y demás es este pimponeo previo de qué perfiles pueden salir a la mesa, ¿no? Pero pensando con ese primer filtro de voy a creer, en mi caso que yo llevo una cuenta retail, ¿no? Voy a creer que este personaje realmente va a ir a este supermercado a comprar. Realmente va a ir a comprar este producto porque solamente no es supermercado, es categorías. Entonces, siempre poníamos por ahí y empezamos por ahí. Partimos de eso y de ahí ya que es la parte más blanda, digamos, pensar si puede ser creíble o no traer este perfil a la mesa y de ahí ya nos vamos por la parte un poco más dura que es la data, ¿no? Entonces, entender, por ejemplo, si el net sentiment es bueno, entender si va a poder tener una buena interacción con nosotros, cómo es su comunidad, cómo es la interacción que tiene con ellos. Entonces, partimos siempre de la parte blanda y es verdad, o sea, es como, oye, ayer vi un TikTok y mira, se me ocurrió esta chica y lo ponemos sobre la mesa y de ahí ya va, digamos, estructurándose más de una manera de sustento de data. Me encanta porque has dicho varios puntos que me gustaría traer a la mesa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el net sentiment? Ok, el net sentiment, un poquito para decirlo coloquialmente, es un poco el sentimiento que pueda tener el usuario, tu comunidad, hacia dicha persona. Claro. Entonces, puede ser positivo, puede ser neutro o puede ser negativo.
Y eso en verdad puede ser por muchos motivos. Puede ser algo que yo dije como influencer en mi canal, puede ser sobre algo, algún invitado que hice partícipe en mi plataforma. Entonces no necesariamente es de uno los comentarios negativos, pero siempre se divide esos porcentajes. ¿Cuál porcentaje es neutro positivo o neutro negativo o neutro? Porque no necesariamente, y todos en general, si eres influencer o no, hay comentarios buenos, positivos, sí, negativos. Claro, entonces, no es que porque hay un comentario negativo al toque se descalifica a la persona, sino es al contrario, entender el por qué, y ahí es donde se busca un poco qué es lo que está hablando, ¿no? Entonces hay herramientas que te ayudan a buscar un poco eso, y eso es lo primero, para poder entender un poco cómo está la audiencia, cómo es la percepción de la comunidad de este perfil, y ahí un poco se van a otro tipo de métricas, ¿no? Claro, justo la siguiente pregunta, íbamos a hablar de métricas, pero como ya lo nombraste en la anterior, que está perfecto, quería como revisar, ¿no? O sea, ok, estas son las métricas que ustedes usan y lo que más valoran, pero ¿cómo ustedes pueden medir, por ejemplo, el retorno de los influencers? ¿Cómo miden el ROI? ¿O simplemente están viendo el alcance, el engagement? O sea, ¿cómo presentan un reporte ante el cliente y le dicen, esto fue lo que funcionó del influencer? Ok, depende un poco de los objetivos de la campaña. Porque, y hablábamos hace un ratito, ¿no? Dentro del funnel hay objetivos, digamos, de amplificación, donde usualmente tengo un perfil mucho más micro, más grande, entonces yo me tengo que regir de que la métrica parta por ahí, ¿no? ¿Cuánto fue la awareness? ¿Cuánto fue la amplificación? Tal vez haya en un funnel un poco más chico, perfiles más medium que me van a ayudar a un engagement, una claro. interacción, ¿no? Y también ya la parte un poquito más micro, digamos, del do, digamos, cuántos cliquearon esta página web, cuántos fueron. Desde mi frente yo no puedo prometer una venta, pero sí puedo, con mi aliado como influencer, poder llegar a este tráfico a la web, llegar al tráfico a que puedan poner un código, y eso se mide. Entonces, y esa información yo no la saco necesariamente yo sola, sino claro. es pedirle la información al influencer para saber interacciones, clics, el share, ¿no? Y poder tener el ROI perfecto. Pero parte por ahí, y también un poco de qué se requiere de ese perfil, porque no a todos se les pide lo mismo. Claro, y va a depender también, como tú dijiste, de los objetivos que parten de la estrategia de marca, ¿no? Pero sí es muy interesante porque mucha gente ve el trabajo del influencer y me dice, no sé, yo quiero este influencer de lifestyle porque me gusta, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo finalmente que quieres con este influencer, ¿no? Entonces, he visto que están trabajando campañas, por ejemplo, con el supermercado que trabaja, que esto tú, que las veo como súper innovadoras, que arriesgan. Entonces me parece que he visto también en TikTok que han jugado un poco más y me parece súper interesante porque normalmente antes en la publicidad que se veía años anteriores era mucho más tradicional, dedicada a una ama de casa que va a hacer sus compras generalmente, y salía toda la familia feliz, ¿no? Comprando. Entonces ahora veo como que en TikTok, por ejemplo, están haciendo como que contenidos mucho más arriesgados y mucho más amplios, ¿no? A distintas comunidades, o sea, no solo la que compren todos, es una mamá con hijos, con esposo, ¿no? Tal cual. Hoy en día, esa es un poco la meta y la barrera también, entendiendo desde mi frente como agencia, llegar a un punto medio entre lo que el cliente pueda querer y también un poco hasta el chicle creativo, como decimos, el millaje que puede tener, porque nosotros creativamente queremos a veces volar, pero desde mi frente, como cuentas, tengo que seguir los lineamientos de la marca, ¿no? O los parámetros. Entonces, lo que tú has mencionado es muy cierto porque en mi caso, puntualmente, que llevamos un supermercado, no queremos encasillar a una mamá dentro de la cocina, ni encasillar a la mamá en que solamente el mayor logro es hacer las compras y, no sé, tener al esposo feliz. Cero. Entonces, para eso justamente es donde conseguimos perfiles de mamás jóvenes, mamás solteras, mamás con esposo pero que también trabajan, se van al gimnasio y compran desde la aplicación. Entonces, sí tratamos de conseguir y ver todos los perfiles, entendiendo cuál es la comunidad, ¿no? Sobre todo eso, porque y el target al que vamos. Y si quiero profundizar, el nivel socioeconómico al que vamos. Porque Claro. lo que te comentaba, puede haber un perfil de influencer muy grande, macro, que tenga muchos seguidores, más de 1 millón, pero yo le voy a creer que ella va compre a en ir Totus, a claro. Totus. No lo sé. Entonces, y es importante eso porque esa es la credibilidad y sobre todo la veracidad que yo necesito para mi marca. Entonces, si yo voy a invertir en pagar a un aliado como un influencer o un celebrity, tiene que conversar. Entonces, para mí lo principal es entender no solamente cómo habla mi marca, ¿no? Sino también qué espera mi segmentación,
de eso. Y a veces nos pasa a nosotros, dentro del pool de creatividad interno, que a veces yo puedo sugerir a alguien pensando como Angie Valiente. Claro. Y no es así, porque la comunicación y la publicidad no va para mí. Hay una segmentación que ya tenemos nosotros mapeada y un nivel socioeconómico al que tenemos que apuntar, y para eso obviamente hay una chamba detrás de planning. O sea, nosotros para escoger el nombre de un influencer de una campaña importante, desde el día 1 con planning estamos sentados para entender un poco qué es lo que el usuario y el target está esperando. Por supuesto, y aparte es todo un mundo, o sea, no es fácil como que seleccionar a un influencer y decir ya, este es, porque hay todos los insights que tú traes, toda la audiencia que ya tienen estudiada, pero aparte hay un influencer nuevo cada 5 días y hay un influencer que de repente era conocido hace 5 días, pero tuvo un escándalo y ya no es conocido, o las redes sociales son tan expuestas que todo el tiempo están dentro de un contexto, todo el tiempo están dentro de una situación que puede pasar y cambia todo el panorama, ¿no? Entonces es súper importante todo lo que mencionas para poder seleccionar un influencer, ¿no? Tal cual. Y pasa lo que tú dices, ¿no? Hasta guerra a veces de marca. Yo puedo apuntar, y mira, hoy en día hay un montón de perfiles que yo te hablo de hace 2 años atrás. No tenían la relevancia, la audiencia que tienen hoy en día. Y son todos estos perfiles de TikTok. O sea, que crecen Increíble. En un año, medio año, crecen de una y haciendo el contenido más orgánico, el contenido más casual que hay. Entonces, y si nos ha pasado que apostamos a veces para alguien chiquito y entre esa pensada de sí, no, viene otra marca y se lo llevó. Exacto. Y ha crecido con esa marca, y entonces sí tratamos hoy en día de apostar, que eso es algo muy importante, y sobre todo conseguir influencers que quieran co-crear. Porque para mí es muy importante, y hablo para mí en nombre del equipo, y obviamente a nivel de cliente, no es lo que tal vez antes pasaba de, oye, este es el guión que tienes que decir. ¿No? Y no, a mí, ese es el guión. Y yo me acuerdo, y cuando trabajamos juntos, hacer un guión, dilo, y si se equivocaba algo, tienes que decirlo. Hoy en día no, hoy en día valoramos la co-creación, porque para algo activamos a esta persona. Por supuesto, es el marketing de influencers, ¿no? Exacto, es entender también ellos hasta dónde, ¿no? Porque a veces yo recibo una información de mi cliente que me dice, publícalo el lunes, y el otro influencer tiene que decirme, el lunes no te va a funcionar, ¿no? Y tenemos tener esa capacidad de comunicación estratégica para que el influencer nos diga, yo no te prometo unos buenos resultados si lo hago el lunes. Hagámoslo por favor el domingo, que tenga buena audiencia. Claro. ¿No? Entonces, para mí es importante que una estrategia se logre bien, es co-creando. ¿Para qué? Porque para mí, una de las frases que justo la otra estaba hablando era como que la mejor publicidad es la que no parece publicidad. Por supuesto. Y las personas a veces se olvidan de eso, ¿no? Y cliente también. Y sobre todo el cliente, ¿no? Para eso estamos, creo que nosotros, para presionar hacia nuestro lado un poco más creativo y a las finales no perder la conexión y la veracidad que queremos, ¿no? ¿Y cómo haces para lograr eso con un cliente? O sea, yo sé que es complicado. El cliente tiene los objetivos claros, la agencia creativa, o sea, la agencia tiene una creatividad que tiene en mente, pero el influencer tiene una forma de comunicar tan distinta, o sea, igual la idea es buscar uno adecuado, pero ¿cómo haces para que estos 3 ejes se puedan colocar en un contenido que los 3 estén, por así decirlo, contentos y los 3 y le estén comunicando el objetivo principal, ¿no? Por ejemplo, algo que hacemos hoy en día, no es, te hablo en los últimos 2-3 años, es que cuando hacemos una idea madre, cuando ya cualquier respuesta, cualquier campaña brief, y soltamos rutas creativas, la ruta creativa tiene que venir con dos bajadas. Una, ¿cómo aterriza esta idea creativa a punto precio? Digamos, en mi caso, que es retail, a una pieza más fuerte de precio, y cómo decanta en contenido digital. Claro. En este caso, hoy en día se le está dando mucha prioridad al influencer. Entonces, lo que el cliente espera es cómo decanta en un guión tipo de un influencer. Entonces, eso antes no era. Antes era la idea madre, me la aprobaron, la idea alucinante, y al momento de bajarla, y como tú dices, con nombre y apellido de una persona, era muy difícil conectar. Hoy en día no. Hoy en día yo no le puedo presentar al cliente algo si es que no tenemos esta bajada creativa y asegurarnos que la ruta creativa paraguas va a poder bajar. Entonces, y desde ahí yo ya estoy considerando perfiles. Exacto, eso es lo que te iba a decir, porque para bajar una creatividad necesitas saber qué perfil va a ser, o al menos qué tipo de perfil va a ser, porque es muy diferente comunicar, por ejemplo, como una mom blogger o con una lifestyle. O sea, es totalmente distinto lo que vas a querer comunicar, ¿no? Y lo traemos. O sea, es parte de la meta y a veces
como te digo, dentro del cronograma de presentación está eso. O sea, y yo tengo que llegar no solamente con la idea, sino con la bajada. Porque esa es la relevancia. Tengo que asegurar que se va a poder lograr. ¿Y qué aprendizajes traes de este mundo de influencer marketing hacia la agencia de publicidad? O sea, ¿cuáles son tus top aprendizajes que has tenido trabajando con influencers? Mira, el primero es este tema de credibilidad. Antes, y tú no vas a dejar mentir porque lo liderabas cuando trabajamos juntas, se movía todo por el número de followers. ¿Cuántos followers? ¿Cuántos followers? Y nadie hacía doble clic tal vez en lo que estamos hablando hoy día, ¿no? El sentimiento, cómo conecta la gente. Cómo es la credibilidad y la relevancia que tiene este influencer con tu marca. Entonces, ¿no? Para mí, lo principal que se tiene que hacer es esta mesa de pimponeo que te digo para soltar nombres que tú creas que van a hacer match con la audiencia. Tú no puedes traer un perfil a la mesa que tú sabes que no se va a parar, en mi caso, a ir a comprar ese supermercado. Claro. Imposible. O sea, no. Entonces, es desde ahí. Esta persona que me va a recomendar este shampoo, ¿realmente la veo usando ese shampoo? Sí, no. Entonces, desde ahí partimos. Lo otro es, lo que ya habíamos mencionado, es co-crear. Yo no puedo obligar pautas a una persona. ¿Por qué? Porque eso ya no se vuelve natural, orgánico. Y es lo que quiero. Si yo contrato a alguien y le prometo a mi cliente tal resultado, es porque estoy apostando también por el contenido que esa persona genera. Por supuesto, y algo que yo siempre digo, y ya va a caer pesado creo en ese podcast, es que el influencer tiene una audiencia, que esa audiencia está cautiva, obviamente, pero es una audiencia que está acostumbrada a recibir cierto tipo de contenido que genera este influencer. Entonces, cambiarle el contenido es ir de arranque con un contenido que no va a funcionar para esa audiencia. Exacto. Y otra cosa importante también que está bueno considerar es saber cuándo alzar la mano. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro del equipo un equipo digital, un equipo de social listening, un equipo de social media, que te puede traer la data. Y está importante y te podemos traer un pool de influencers y todo. Pero campañas importantes, grandes, que se requiere un mix de influencers de más de 100 perfiles, es importante saber cuándo levantar la mano y activar, por ejemplo, empresas como la tuya. Claro. Porque el expertise, el feedback es completamente diferente y está bueno. Entonces, a veces pasa, ¿no? De que por querer abarcar todo, es como ya todos, y no es así. Entonces, hay expertos, hay de nuestro lado, tal vez es otro el foco y está bueno considerarlo, ¿no? Entonces, para mí es eso, es poder traer las personas indicadas cuando se requiera, poder traer la data y no perder nunca esta credibilidad con la co-creación, ¿no? Para poder lograr, digamos, a la final es lo que se quiere, que es este contenido real. Hemos hablado un poco de cómo ha ido cambiando el mercado. A mí me gustaría entender versus, no sé, 3 años atrás, cómo se ha incrementado el uso de influencer o versus 5 años. No sé, ¿cuál es el porcentaje que podríamos pensar en que en una campaña 360, cuál es el porcentaje que le dedican, hablando digitalmente de repente, o 360 a los influencers? Mira, sin exagerar, yo te diría un 95%. Wow. O sea, es que, y repito un poco lo que decíamos al inicio, ¿no? No es un check, no es, ya sí, también no sé, pues, no hazte un copicito. No, es un pilar y se tiene que ver como tal. Entonces, si tú no activas el marketing de influencers o los influencers dentro de cualquier campaña, estás perdiendo, yo creo, mucho. Entonces, nosotros lo consideramos para casi todo, casi todo. Y en generación de resultados, por así decirlo, si comparamos, ya te voy a decir cualquier cosa, una pauta con una pieza, por ejemplo, no sé, una pauta en Google, no sé, así una pauta totalmente, o sea, de publicidad, dura branding, o un TikTok o no sé, un reel de repente de un influencer. No sé que son como piezas que no son comparables entre sí, pero quiero como que pensar un poco en el performance de cada pieza y qué es lo que te genera cada pieza. Uh-huh. Lo más probable es que esta pieza de medios, esta pieza que voy a ver como un banner en Google, sea, digamos, tráfico, ¿no? O sea, branding, es decir, recordación. Oye, yo vi algo por ahí con este mensaje, vi que Totus hablaba de eso con este mensaje, entonces por ahí cumple, ¿no? La recordación, claro. Cuántos prints va a ver mi audiencia o tráfico, ¿no? Y en cambio, para mí, lo que hoy en día hace un influencer, tal vez con las campañas que estoy haciendo, es esta
esta consideración, si hablo, Sí, digamos, claro. dentro de Del un funnel. funnel, ¿no? Entonces, es la consideración a la marca. Entonces, para mí es eso, es que a través de ellos sean el puente para que mi cliente, te hablo del cliente, el consumidor, diga, oye, yo no sabía que, no sé, que esta marca vendía esto, o yo no sabía que esa crema era tan buena, yo no sabía que esos fideos eran buenazos, lo voy a comprar, o lo voy a considerar. Claro. Para mí ellos me ayudan a ese consideración, puente sí. de esta consideración. Y es alucinante cómo uno está perdiendo el tiempo en las redes sociales, o sea, es alucinante. Y cómo empiezas a ver tantas marcas que no tenías consideradas, vuelvo a redundar con la palabra, consideradas y te activan un chip. A mí o sea, yo creo que todo ya lo compro, o sea, no por redes, pero lo he visto en las redes y digo, oye, ya voy a comprar esto, ¿no? O sea, es como... Y cómo empiezas a considerar propuestas que las tenías, pero simplemente no eran parte de tu canasta, por ejemplo, Sí, ¿no? O sea, sí. Y por ejemplo, algo que también vemos nosotros dentro de las métricas es el reenviar la flechita dichosa. Hoy en día eso es importante porque súper importante. es lo típico que pasa de te lo reenvío porque sí soy, oye, mira esto, tú, no sé, pues que O se el te está guardado, cayendo ¿no? el guardado, a ti que se te está cayendo el cabello, te recomiendo ese shampoo. Entonces, todo eso ayuda a la marca porque de alguna manera me están considerando. Entonces, para mí sí es importantísimo tener estos aliados de todas maneras. Así sea una campaña chica o una campaña. Claro. Y hablando ya como de tipos de perfiles, a lo largo de lo que has venido trabajando con influencers, ¿qué tipo de perfiles usan más? Hablando de un tema de, por ejemplo, perfiles nicho o perfiles más macro o celebrities. O sea, ¿cómo hacen este mix? Yo creo que todas las marcas, o sea, en este caso mi cliente y otros clientes que he podido ver, siempre tienen un pool de influencer anual, ¿no? Porque es importante siempre tener como tu familia, ¿no? Que es los que siempre te van a contar de todo, ¿no? Entonces, yo creo que todas las marcas tienen este pool de influencer que pueden ser máximo 10, que están contigo siempre. Y está bueno tenerlos, que usualmente son macros. ¿Por qué? Porque te ayudan a esta amplificación que uno quiere. Entonces, desde contar una nueva tienda, desde contar una nueva promo, desde contar algo nuevo que haya pasado, una nueva campaña, yo creo que ellos son pieza fundamental para ser nuestros aliados y siempre estar con nosotros. Entonces, está bueno que yo vea vea un influencer y lo relacione automáticamente con mi marca. Yo creo que es check, se está cumpliendo. Esa alianza permanente. Y de ahí, en verdad, para mí, más allá de separar micro, macro, yo te diría que lo ideal es un mix. Obviamente eso es plata y es inversión. No todas las campañas tienen esa capacidad, pero para mí el mundo ideal es tener un mix, obviamente entendiendo de la estrategia que partes, ¿no? Y entender el macro para qué me puede servir, el micro para qué me puede servir y tenerlos y considerarlos, ¿no? El medium para qué me puede servir y considerarlos. También las plataformas, porque no es como activar No es lo mismo, Instagram, claro. Facebook, YouTube, siempre. Instagram, TikTok, ya sí. No, es por qué esta campaña realmente tengo que activar TikTok. Ok, me voy por full TikTokers, ¿no? O esta campaña, no, tal vez YouTube porque es algo más no sé. Entonces es importante también considerar eso, no solamente sacar influencers en todas las redes sociales por sacar. Hay que ver también cómo eres eficiente con la inversión de tu plata, ¿no? Claro, y cómo se cambian las piezas también por red social, cómo cambia el influencer por red social. Exacto, no duplicar contenido, duplicar. ¿no? Lo mismo que sale en Facebook, lo veo en Instagram, lo veo en TikTok, para nada. Y sobre todo en TikTok, que es una plataforma que en verdad hoy en día la gente la ve desde antes de bañarse parada ahí, scrolleando y todo el mundo. El que no diga que no ve TikTok está mintiendo. Entonces, yo creo que sí es importante tener para responder tu pregunta, un mix de influencers entre macro y micro. Y si no tenemos la capacidad de esa inversión, entender literal tu objetivo. Entonces, si tú quieres ir a algo más nicho, tal vez porque tengas, en mi caso, ¿no? Ok, del supermercado parto una categoría, de la categoría parto un producto. Entonces, si quiero específicamente ese producto, tal vez vaya a este micro, porque me va a asegurar esta consideración a ese producto en específico. Entonces, ahí claro, como una categoría muy específica, ¿no? Entonces voy con este perfil chiquito que yo sé que su audiencia es nicho a esto y va a responder bien, ¿no? Entonces tal vez si tengo una campaña de branding que usualmente todas las marcas las tienen 1 o 2 veces al año, voy a necesitar sí o sí tener más macros para la amplificación del mensaje, ¿no? Y así un poco es como se debería ir. Claro. Qué interesante lo que has dicho, ¿no? Cómo va cambiando también las necesidades de la marca por niveles de la marca, o sea, por categorías de la marca. Y eso es importantísimo también. Pero de cara, por ejemplo, me gustaría como cerrar esta entrevista de cara a muchos emprendedores que nos escuchan o microinfluencers en TikTok. ¿Qué recomendaciones podrías dar? 3 recomendaciones, si quieres,
para poder generar una publicidad acorde desde marca, ¿no? Desde una marca en TikTok, que de verdad que es una plataforma que tiene un crecimiento increíble. Muchas marcas tenían hace 2 años un miedo espantoso de entrar a TikTok. Ahora todas las marcas están en TikTok comunicando. Me gustaría como... Yo que soy una marca, por ejemplo, que no estoy comunicando en TikTok ahorita porque tengo miedo, o soy un emprendedor que también hago de influencer con mi branding, quiero comunicar en TikTok. Tú con el expertise de agencia, ¿cuáles serían las recomendaciones? Mira, para mí uno, más allá del orden, es, por ejemplo, aprovechar fechas coyunturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo te vendo cafés, voy a aprovechar el día del café y tengo que hacer algo. Y ese día te voy a enseñar tal vez 5 tipos de café. Me invento. Dime que, no sé, ¿a qué hora te levantas y te diré qué café es para ti? O dime qué tanta chamba claro, tienes. Entonces, ¿qué signo eres y qué café es para ti? Exacto, o sea, como que entonces, tratar contextos, y ya lo ¿no? Vas, claro, y ya lo vas personificando. O sea, ya vas haciendo lo tuyo. Para mí es el contenido tan y lo repito, es como la publicidad, que no es publicidad. Pero en verdad, detrás hay un pensamiento increíble de horas o de días, semanas. Claro. Entonces para mí, para este emprendedor, digamos, es aprovecha las fechas coyunturales que te van a ayudar a impulsarla de una manera como más gratuita orgánica, y más orgánica. Claro. Entonces, si tú tienes una marca, mapea al año de qué te puedes colgar para aprovechar esas fechas. Y tal vez ahí invertir ahí tal vez en algún micro, ¿no? En algún influencer, y ahí aprovechar. Eso es uno. 2, está bonito lo estético y todo, pero tal vez yo creo que a veces lo más orgánico es mejor. Sí, ¿no? Y sobre todo en TikTok, ¿no? Que es una plataforma que la gente no busca generar, sociabilizar en una red social como Instagram, que socializas más, sino es entretenerte, Exacto. pasar el tiempo. Entonces es eso, ¿no? Es ese contenido real. Si yo tengo tengo una marca de deporte. Ok, entonces tal vez yo como dueña voy a salir y todos los días voy a hacer deporte y te voy a enseñar todas las habilidades que tiene mi liga para hacer deporte. Y te voy a enseñar los 5 cosas que puedes hacer para glúteos, para no sé qué. Entonces, esos contenidos pensados en que realmente la audiencia los va a necesitar y los va a guardar, los va a compartir, para mí eso es más valioso que hacerte el recordaris de del key message de mi marca, ¿no? Y hablar de todos los días, así súper brandeado. No importa, porque la compra va a llegar, así seas la marca que seas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es que la gente voltee y te diga, oye, yo no sabía esa habilidad de esta marca, yo no sabía que esta marca vendía eso, yo no sabía que existía, ¿no? Entonces, lo mismo, si vendes productos de belleza, llama a tu amiga a la loquita maquillaje y que se maquille y que suba cosas. La loquita maquillaje eres tú también. La loquita maquillaje. Y en verdad, o sea, yo también empecé así, me gustaba el maquillaje, empecé maquillando y marcas súper grandes me empezaron a llamar en algún momento a hacer contenido. Sí, ¿no? sí, y lo claro. que se les daba en números era bueno. Entonces, y yo no era influencer, pero hacía contenido yo sentada maquillándome, claro. Mi hijo al costado que me molestaba. Entonces, ese es el contenido más real. El contenido que yo miro, me entretengo, ¿no? Saco una sonrisa o me llevo un aprendizaje. Y el UGC, ¿no? O sea, ¿cómo es posible este suceso? Justo ayer estaba conversando con un amigo. Me dice, ¿quién es el que inventó cómo es posible este suceso? Y yo, en verdad, no lo encontraba en TikTok. O sea, no encontraba a la persona. Y yo decía, es este chico. Y no encontraba al chico. Todo el mundo lo hace. Porque todo el mundo ya lo hizo, ya cogió. Hay 100,000 cuentas con su nombre. Entonces no encontraba cómo es posible este suceso real. Él no creía que era un peruano. Y yo le digo, sí, que es iba un a llegar peruano. tan alto, y que iba a llegar tan alto. Y que la gente ahora usa esta frase que nunca le hemos usado por un video de TikTok. O sea, la fuerza que puede tener, Dios mío. Y está bueno lo que mencionas porque yo parezco, o sea, lo repito siempre cuando damos ejemplos en hora de pimponeo en la agencia, es no se olviden del UGC y la importancia. O sea, veamos, más allá de una marca, decir, ay, me voy a apalancar de este trend, ¿por qué no haces tú el trend? Claro. ¿Por qué no buscas ese trend y lo haces? El UGC, por si no saben, es el User Generated Content. O sea, hay el contenido que genera un influencer, pero también hay contenido que genera un usuario y la gente lo coge y puede... Exacto. Volverse. O no se olviden cosas tan sencillas como el monitoreo. Tal vez por ahí vas a leer y vas a ver a alguien que te dice, oye, llevo 5 años contigo y qué bonito sería leer a esa persona, responderle como marca y que de la nada le llegue una canasta, ¿no? Entonces, hay cosas que son tan sencillas, pero nadie las toma, pero te mueven la aguja. Claro. Y sobre todo si quieres conectar con la audiencia, yo creo que deberías de considerarlo. Totalmente. Justo hace como 3 meses fui a
hablar con unas personas de un restaurante y me contaban que a su restaurante una vez una chica X hizo un video en TikTok diciendo que había un plato que costaba tanto y lo recomendaba. Y la gente iba al restaurante, ellos no sabían que había pasado esto, ¿no? Entonces iban y decían, oye, quiero el plato de, pongámosle Wendy, no me acuerdo quién era. Quiero el plato que pidió Wendy. Y el restaurante ni siquiera había entrado a TikTok. El restaurante no tenía TikTok. Y decía, ¿quién es Wendy? ¿Qué plato? O sea, no entendían nada de lo que estaba pasando. Entonces, la importancia de que también todas las marcas, los locales, etcétera, estén dentro de las redes sociales monitoreando la información que se va tratando. De repente no tienes una cuenta, pero ya han creado un hashtag de tu lugar. Exacto. Y puede ser positivo y negativo también, ¿no? O sea, parado sin, ¿cómo es? Sin polo, ¿cómo es? Sin polo, parado sin pecho, ¿cómo es? Parado. Soy malísima en los dichos. Bueno, ya, pero es como parado sin polo, claro. ¿no? O sea, es como acepto lo bueno y lo malo. Y también qué hago con lo malo, ¿no? O sea, lo malo no es que lo pueda meter debajo de la alfombra y decir, no pasa nada, soy una marca increíble. No, amigo, también hay que saber cómo monitorear y responder a la audiencia de manera correcta, de manera incorrecta y decir, bueno, por acá no nos fue bien, ¿qué otro giro tomamos? ¿No? Perfecto. Me ha encantado la entrevista, Angie, de verdad, hermoso tenerte acá. Espero que nos podamos ver más seguido. Espero poder ir a donde queremos ir este miércoles juntas. De verdad que muchísimas gracias y nada, espero poder volver a conversar este tema también y traerlo a la mesa. Muchas gracias por venir. Gracias, Meli.